Parafraseando un poquito al Papa Francisco, fue un cura que de entrada hizo lío, ¿no? Ese era un poco su espíritu. No vino a la Argentina para simplemente ocuparse de la parte pastoral, sino que también estaba muy interesado de todo lo que era la ayuda civil hacia las personas, como también la parte espiritual. Soy Hugo Kloster, soy en este momento el encargado y director acá del Museo de Santa Anita. También me ocupo de atender los otros museos y lugares que hemos puesto en valor acá en Santa Anita. Hablar del padre Enrique Becher, fundador de Santa Anita, es a veces complejo y otras veces muy fácil por la cantidad de información. El padre Enrique nació en Alemania un 11 de diciembre de 1857 en Morsbach, en Colonia, Alemania. Recién a los 22 años ingresó al seminario, ya fundada en aquel momento la Congregación del Verbo Divino por el padre Arnoldo Jansen, hoy San Arnoldo Jansen, y a la edad de 31 años se ordenó de sacerdote. Es decir, que ingresó bastante tarde al seminario y se ordenó sacerdote a los 31 años. Inmediatamente desde su ordenación fue enviado a la Argentina como misionero en una situación un poquito también fortuita, porque esta congregación, su destino siempre fue más bien mandar misioneros al oriente. Y como hubo un pedido anterior de parte de muchos curas alemanes acá en Argentina, que pedían la presencia de curas alemanes en las colonias ya fundadas de alemanes del Volga, fue así que la congregación acepta este desafío e envía a 2 misioneros a la Argentina, el padre Enrique Becher y el padre Germán Lecken, su compañero de misión. En el año 1898, el padre Enrique viaja a Holanda, a Steyl, la sede central y donde fue fundada la Congregación del Verbo Divino, a un congreso, ¿no? A un encuentro de misioneros junto con el padre Arnoldo Jansen, el fundador de la congregación. Ahí ya el padre Becher empieza a manifestar la idea de fundar una colonia. Lo que pasa que ya andaban muchos colonos dando vueltas de un lado al otro, inclusive muchos le proponían fundar una aldea, así como se hizo Crespo, Santa Rosa, San Rafael, las aldeas vecinas, digamos, a Crespo. Pero ¿qué pasa? Las tierras ya tenían otro valor, ya era muy difícil conseguirlas, pero bueno, en su cabeza estaba la idea
de poder hacer algo por toda esta gente. Cuando regresa de Europa, ya venía con la decisión prácticamente tomada y podríamos decir que hubo una gota que colmó el vaso, que fue cuando la familia venida de Córdoba, de Gaspar Quípez, llega con sus enseres y con sus baúles, con sus cosas, con su pobreza encima. Y bueno, creo que fue ahí, o lo que nosotros creemos, que fue el momento en que él toma la decisión, que ya venía trabajando mucho tiempo antes, como decíamos, y decide fundar una aldea o una colonia, más que una aldea. Y así es que en el año 1900, en abril del año 1900, estando ahí en Crespo como párroco, con un grupo de gente que se había acercado a él pidiéndole un lugar donde trabajar la tierra, decide emprender un viaje en principio a la zona de Concordia, por el hecho de que en ese lugar tenía los datos de que las tierras valían menos. Junto con estos colonos, un grupo, nunca se supo qué cantidad, pero un reducido grupo de colonos, emprende este viaje. Y bueno, por estas cosas de la casualidad o causalidad, ¿no? Por estas cosas de los designios de Dios, se encuentra en el tren con unos representantes de una firma exportadora de cereales de Buenos Aires, Braus y Mann. Emprendió una conversación con esta gente y al preguntarle hacia dónde se dirigía, le contó cuál era su destino. Y bueno, en Basavilbaso, estos señores lo invitan a almorzar y le comentan que el proyecto que él tiene era factible siempre cumpliendo la palabra, ya que él le había manifestado anteriormente de que quería fundar una colonia, quería conseguir tierras, pero no tenía plata, quería comprar sin plata. Esta gente le manifiesta que esto no es imposible, cumpliendo la palabra y el honor, ellos iban a hacer todo lo posible para ayudarlo. Tal es así que le recomiendan, ahí en Basavilbaso, donde los trenes, digamos, había que hacer transbordo de trenes para irse a Concordia. Esta gente le dicen que no siga hacia su destino y que se baje en la estación Gobernador Urquiza, que allí, a 15 kilómetros hacia el este, hay una estancia que se estaba vendiendo, que pertenecía a un hacendado inglés, el señor Juan Van Ders, y que era muy posible de que se pudiera llegar a un trato para la compra de esa estancia. Este viaje se produjo en abril, la visita del padre Becher con este grupo de gente hacia la estancia que ya se llamaba Santa Anita, se llamaba Santa Anita por el nombre de Ana, de la mujer de Juan Van Ders, y se dirigen hacia el lugar, y tal es así. En abril era el viaje y el 14 de julio de 1900, es decir, 2 o 3 meses prácticamente después, ya se hizo la escritura sobre las tierras. Imagínense ustedes una época en la que no había teléfono, en la que no había, todo era por carta, o lo más adelantado a la época era el telégrafo, ¿sí? Entonces es admirable la prontitud con la que se realizó todos esos trámites, ¿no? Y es así que el padre Becher adquiere la estancia Santa Anita de 6.454 hectáreas y comienza ahí su gran obra, ¿no?
se instalan en poco tiempo. Ya en 1900, hacia fines de 1900, ya habían varias familias instaladas en Santa Anita, pero el epicentro del lugar de la fundación era justamente el casco de la estancia. El pago se realizó en pesos oro, ya se pagó un poquito más la hectárea de lo que valían en esa época, y con la ayuda de algunos se pudo dar la seña, y así fue que el resto se pactó en el pago en cuotas por medio de hipoteca. El año 1900 fue muy difícil en todo sentido, porque todo era urgencia y todo era también, debía ser manejado todo con tranquilidad, con prudencia para la organización. No se fundó Santa Anita alrededor de la estancia, por ejemplo, sino que el padre Becher, diseñado por él mismo, diseñó la distribución de los campos, la distribución de la aldea, la ubicación de la aldea, que eso es muy importante, porque él podría tranquilamente haber hecho la aldea alrededor de la estancia, donde ya había aguadas, había un edificio, habían galpones, pero bueno, él decidió organizar la aldea, buscar el lugar indicado para la fundación de la aldea, y decide hacerla a 3 kilómetros hacia la estación Urquiza, por varios motivos. Uno era que no quería que haya un arroyo que cruzara que hubiera entre la estancia, el casco de la estancia, hacia el tren, ¿sí? Porque eso impediría el acceso en casos de inundaciones o en casos de crecientes. Distintas a otras aldeas de alemanes del Volga, Santa Anita es una aldea bien dibujada, con cuadras, él, por ejemplo, utilizó 100 hectáreas para la construcción de la aldea, las destinó para ellos. Luego 800 hectáreas alrededor de la aldea, que le llamaban quintas. Cada familia que vivía en la aldea tenía media hectárea, algunos 1 hectárea, y quien podía adquirir algo más, un poco más. Pero en principio cada familia tenía media hectárea. Algunas también, los menos pudientes, 1/4 de hectárea para ubicarse. Luego las otras tierras un poquito más alejadas de la aldea eran de 100 hectáreas, la mayoría. Él creía que era una porción suficiente para la cantidad de familia, para la cantidad de integrantes de la familia. También hubo familias con menos integrantes que optaron por comprar, o él les dio 50 hectáreas. El arreglo que él quiso hacer con los colonos fue que ellos directamente trataran por el pago de la hipoteca del campo a 10 años, directamente con la empresa de Buenos Aires, Bautzmann. Pero en un momento se da cuenta que esto era imposible, que no había acuerdo entre los colonos, entonces decide él adoptar esta deuda del pago de las tierras, y los colonos directamente le pagaban a él, y él se encargaba de pagarle a la firma que administraba la venta de las tierras. En total, más 600 hectáreas que él recibió donadas por el gobierno provincial, adquirió para la colonia Santa Anita 12.000 hectáreas, 12.000 y pico de hectáreas. Cada colono se comprometía a pagar con el 35% de su cosecha, es decir, el padre Becher retenía el 35% de su cosecha para el pago de las tierras.
Por ejemplo, de 100 bolsas, y esto está un poco manifestado por él, de 100 bolsas retenía 35 bolsas para el pago de las tierras. Tal es así que en casi 8 años prácticamente el 90% había pagado todas sus tierras. Él tenía buena relación con Luis María Campos, que era el yerno del general Urquiza, dueño de la estancia San Pedro. Y bueno, al no poder ya adquirir tierras, comenzaron los arrendamientos. Su obra inicial era una pequeña colonia y una aldea. Terminó siendo una gran colonia si sumamos las 12.000 hectáreas que él distribuyó a los colonos, y los colonos pagaron sus tierras todos, si sumamos la cantidad de hectáreas, que son otras 8.000, 9.000 hectáreas que fueron arrendadas, imagínense ustedes la gran colonia santanita que fundó el padre Enrique. Mucha gente que no le fue tan bien en otras zonas decidieron vender sus campos. Por ejemplo, hay muchos datos de Aldea Santa María, han vendido sus campos y vinieron a Santanita, a la gran obra del padre Enrique. Y para la gente mayor, se debe recordar todavía, se la llamó Padresland, es decir, el campo del padre. Todos iban al campo del padre a conseguir tierras. Tal es así que en la época se lo conocía como el cura que vendía tierras o el cura que les daba tierras para poder instalarse, poder desempeñarse como agricultores, que era su fuerte. Es interesante la capacidad de organización del padre Enrique, porque no solamente trajo agricultores, también trajo de otros lugares, invitó a venir a Santanita herreros, carpinteros, carniceros, porque él deseaba una organización total de la colonia, para que no faltara nada. Tal es así que los primeros años también se hizo cargo de los enseres para el cultivo de las tierras. En el año 1905 puso un administrador, el señor Enrique Lorman, para encargarse un poco también de todo lo que es la parte comercial de la venta de máquinas y cosas que necesitaban para trabajar la tierra. Y bueno, todo, o sea, cada detalle estaba bien organizado por parte de él para poder llevar adelante la fundación. Imposible hubiera sido, y él mismo lo dice, haberlo hecho solo. En el año 1900, en los albores de la fundación, la primera capilla estaba ubicada en el casco de la estancia. Una de sus habitaciones fue convertida en capilla y allí se realizaban los oficios religiosos en las primeras épocas. La gente concurría a ese lugar para las misas y para otras celebraciones. Ya en el año 1901 comienza la construcción de la capilla, que estaba construida en madera y chapa, muy pequeña, que estaría ubicada en lo que es hoy en la parte sur de la iglesia, en la parte de atrás del actual templo. Ahí funcionó esta capilla durante 10 años y bueno, por supuesto con muchos horarios de misa, muchas celebraciones, y aún así siempre rebalsaba de gente. Y eso hizo que comenzara la otra gran idea titánica
la obra titánica del padre Enrique Becher, de construir un gran templo. Si bien esta idea ya estaba en su mente en el mismo momento de la fundación, pero se pudo concretar en ese año. Tal es así que se colocó la piedra fundamental y comenzaron inmediatamente los trabajos de excavación, donde con carros sacaban las tierras para construir las bases del gran templo. Y fue así que antes que comenzara la siembra de los campos, ya estaba la base, que era de 2 metros de profundidad por 2 metros de ancho, ya estaba lista a flor de tierra. Hubo ahí un parate por un tiempo hasta terminada la siembra. Se volvieron a reunir para proseguir con la obra, y es así que antes de noviembre ya la iglesia tenía 3 metros de altura aproximadamente. Luego otra vez un parate para que la gente pudiera cosechar el trigo, y bueno, después de esa forma sucesivamente en los años siguientes continuaban las obras. Se terminó de construir hasta el techo en el año 1913, en la Pascua de 1913 se inauguró. Por supuesto sin ventanas, muy vacío el lugar, pero ya las celebraciones se hacían de ahí en más en ese lugar. Y se derribó la antigua capilla, y ya todo se comenzó, todos los oficios religiosos se realizaron acá, ya en este templo. Lo más destacado que escucho de la gente es que en un pueblo tan chico haya un templo tan grande, ¿no? Creo que es una obra también digna de destacar, y un caso también casi exclusivo, esta obra que hizo el padre Becher, y de la forma en que la hizo. Tengan en cuenta que esto se hizo con mucho esfuerzo, con mucha fe, tal es así que carros constantemente viajando al río Gualeguay a traer arena, a una calera de Rosario del Tala para traer todos los insumos que se necesitaban para la construcción. Por ejemplo, también destacar, había una ladrillería del señor Camparo, que funcionaba cerca de la estancia del casco de la estancia San Joaquín. Todo el mundo colaboraba para la construcción del templo. Había un gran piletón en el lado derecho del frente de la iglesia, donde se preparaba la cal para la construcción del templo. Y toda la gente colaborando, de alguna u otra manera colaborando. También hay algunas anécdotas de niños que se acercaban a ver, a chusmear o a divertirse, y bueno, hubo muchos casos que me han contado gente mayor que han tenido que, al estar ahí, los obligaban a descargar los carros con ladrillos o ayudar a descargar arena. Así colaboraban también. En el año 1916 fallece el padre Enrique, y todo se demora un poco. Todo el pueblo sufre como un parate, ¿sí? Es como que hay expresiones muy emocionantes, muy fuertes de mucha gente que vivió el momento, por supuesto, las contadas cuando ellos eran niños, y el momento vivido por toda la comunidad, por todos los colonos, fue como casi de un estado de orfandad, ¿no? O sea, murió su padre, el que los guiaba, el que los ayudaba, el que los entendía, el que les enseñaba, y eso hizo que el pueblo cayera en
una pequeña depresión por un par de años, pero hubo también la inteligencia del padre Enrique hizo que él tuviera ya su sucesor para continuar con la obra, que fue el padre Conrado Hummel. Tal es así que le pidió que venga a Santa Anita desde Alemania en el año 1901, cuando empezó la fundación. Luego él, al dejar la parroquia de Crespo, venirse a Santa Anita, el padre Hummel fue para allá. Y en el año 1913 él pide que el padre Hummel regrese a Santa Anita, el padre Becher ya enfermo, pero bueno, un poco como que era el sucesor asignado para continuar con la obra de la colonia Santa Anita. Así que ese fue un detalle también muy interesante que hizo que Santa Anita sea muy próspera en los años siguientes también. Por pedido de él mismo fue sepultado acá en la iglesia, en una tumba en el lugar que él había elegido, una tumba que se construyó en el sótano del lado izquierdo de la iglesia. Y bueno, es un lugar de mucha veneración, de mucha gente. Y como dije, un momento muy difícil para la colonia, el fallecimiento del padre Becher, que se produjo el 19 de mayo de 1916. Falleció a los 59 años, muy joven, con muchas cosas por hacer, pero ya su salud se vio debilitada en los años anteriores, desde 1914, y él ya con muchos problemas del corazón, hizo que flaquearan sus fuerzas, y ya el último año prácticamente estuvo recluido en su habitación, un lugar que con suerte hoy conservamos, hoy hemos puesto en valor. Así que desde ese lugar cuenta la gente, especialmente la gente mayor, pasaba por ahí para que desde la ventana él diera su bendición, inclusive los animara. Mi lugar en el mundo, un pueblo que desde su fundador fue un pueblo muy resiliente, siempre supo salir de las dificultades, ha pasado por muchos problemas a lo largo de su historia y siempre tuvo esa valentía para salir adelante, lo cual me parece que tiene que ver mucho con su misma fundación, con su historia. Así que mujeres, hombres, han luchado siempre para sostenerla bien alto y constantemente tenemos la capacidad de reinventarnos. Esto es lo que más valoro de Santa Anita. Y como se dice siempre, puedes irte de tu pueblo, pero nunca tu pueblo se irá de ti. Es una cosa que me pasó en la vida. Uno tuvo que irse a otros lados a trabajar, a vivir, y bueno, tuve la suerte de volver. Y eso es lo que uno lleva adentro. Santa Anita es imposible sacársela de encima. Y ojalá esto nos sirva para seguir trabajando juntos y apostar siempre a la cultura, a la historia y a no olvidar justamente lo que fue nuestro fundador, el padre Enrique Becher.